conectando culturas a través de los libros. FM a través de la cadena de estaciones hermanas que están a lo largo y ancho del estado de Nuevo León. Estamos en vivo desde la Feria Internacional del Libro de este 2025. Tengo el gustazo y el honor por cuarto año consecutivo de estar aquí presentes. Mario Montenegro Uribe, servidor. La aventura es de lunes y apenas está comenzando y son tantas las vertientes, la de estar aquí nuevamente en la cabina de Radio Nuevo León, entrevistando a grandes autores, a grandes espíritus de la letra, y en próximas ocasiones también estaremos hablando un poco de la faceta ahora sí ya de escribir, pero hay que irnos por partes, hay que irnos por pausa. Ahora nos toca en esta ocasión platicar con un autor joven, un autor de Monterrey, que ha tratado de encontrar tanto en lo cotidiano como en el caos, ha tratado de encontrar esa inspiración para los cuentos que hoy nos vas a presentar, Mauricio Hinojosa. ¿Cómo te va, Mauricio? Muchas gracias, un gusto saludarte, todo muy bien, la verdad muy contento por estar aquí en la feria del libro, aquí en Monterrey. La verdad bien agradecido y contento con toda la gente y muchas gracias por estar aquí en la entrevista. Fíjate que el género del cuento, muy diferente al del ensayo, la crónica, incluso la historia en general, es un género que maneja mucho la metáfora de las enseñanzas de la vida, de cuando nos equivocamos, de cuando aprendemos, de cuando a veces pasa encima de nuestra vista una X lección y no la vemos, y el cuento recoge esa lección. No sé si aquí estamos hablando de estos cuentos tuyos en donde en lo cotidiano encuentras lo extraordinario, quizás. Es correcto, de hecho sí, mi libro se llama Danza de las Ánimas, son 10 historias cortas o 10 relatos de cosas, pues es ficción, pero fueron cosas que me sucedieron a mí, y como dices tú, la realidad es que esto sale del caos, ¿no? Del caos de lo que sufrimos en la vida. Todos estos relatos fueron escritos en taxis, en salas de espera, en aviones, en momentos caóticos en mi vida, y eventualmente de las enseñanzas salió eso, ¿verdad? Muy bien, ahora, estos lugares en particular de donde te has basado o en donde has observado las cosas, pues los identificamos como lugares en donde ni modo tengo que estar ahí, sí. En donde es un tiempo que muchos lo consideran tiempo perdido en que no hice nada. Es correcto, sí, de hecho me toca viajar y llevo viajando yo creo que por los últimos que serán ya 21 años por el país, por el negocio a lo que yo me dedico es aparte de la literatura, es el tema de la venta de madera, entonces me toca estar mucho en todas partes, tanto de México como internacionales, y eso me da a mí también la soledad que se necesita para también escribir, pero justamente en lo que son los taxis, las salas de espera y demás, son lugares donde estás, y hay veces que incluso no estás muchas veces al 100, escribo mucho porque ahí se culmina, ¿no?, el caos a lo mejor del día y estás a punto de abordar, y a lo mejor ya en el avión ya descansas, pero sí entrar y llegar incluso al aeropuerto es muchas veces toda una aventura, ¿no? Entonces, toda esa energía la trato de trasladar, aunque mis cuentos, esta edición de Danza de las Ánimas, no se trata específicamente ningún cuento de eso, todos tienen algo que ver con los viajes. Por ejemplo, el primero, que es el de la estación de Chufu, está basado en un viaje que me tocó hacer a mí a China, de trabajo, y lidia con una persona que lleva mucho tiempo fuera, y no sé si te ha tocado en alguna ocasión que cuando estás mucho tiempo fuera y empiezas a extrañar como a la gente que quieras, las ves en otras personas. Entonces empieza, el cuento te da, no se los quiero spoilear, ¿verdad? No les quiero contar de más, pero él empieza a ver a su familia, entonces se inicia toda esta discusión de si sí le está sucediendo en realidad o no, pero a final de cuentas se topa con el doble de su familia, es uno de esos. Otro está basado, por ejemplo, se llama El Camino al Chantolo, en lo que es la tradición del Día de los Muertos, de hecho por eso la portada, en Tantoyuca, Veracruz, donde tienen pues el Chantolo, que es el Día de Todos los Santos, pero de la comunidad de allá, pues se convierte mágico, porque para ellos los muertos realmente están vivos en esas fechas, y pues para mí es mucho material. Me tocó ir también de trabajo a visitar unos clientes a esa zona, y me tocó convivir con todas las locuras que suceden en esas festividades, que realmente
Son bastantes, ¿no? Y a través de esa experiencia, pues la plasmé aquí. Otro de estos cuentos tiene que ver con un padre que está como fatigado de la vida, un vendedor igual, va o viaja de Reynosa a la isla del padre y le empieza a suceder una transformación existencial. Entonces, no todos son de viajes, pero muchos están basados en aventuras que a mí me tocaron hacer. A lo mejor no de otros hobbies personales, pero sí de trabajo, ¿no? Que por alguna razón la literatura a mí me nace de los momentos complicados o difíciles y de ahí como le saco ese sentido del humor. Ok. Algo que estoy intuyendo de estos ejemplos de cuentos que nos acabas de mencionar es que muchos de estos personajes, tú me dirás si es el criterio adecuado, muchos de estos personajes están en una etapa de tedio, pero paulatinamente parece que identifican una etapa de angustia o de desesperación por querer, tal vez no por querer salir de ese contexto en el que estén, pero sí por identificarse qué está pasándoles. Algo así como lo que Arthur Schopenhauer manejaba en el mundo como voluntad y representación, en donde estamos solamente con el tedio o con el dolor y el ser humano de manera natural se hace más para el lado del dolor que para el lado del tedio. El tedio es insoportable. No sé si estos personajes ven igual de insoportable el tedio de estar ahí. Sí, fíjate que fue algo que me sorprendió a mí también. Muchas personas a la hora de leerlo me dijeron que, o sea, las historias, la manera de narrarlos, que generalmente están en primera persona, te envuelve bastante, ¿no? Es como algo que es difícil que lo puedas soltar, la historia llega. Y es muy dinámica, no se transforman o no mutan necesariamente el tedio, al revés, son personas a lo mejor o son personajes que están atravesando un periodo difícil en su vida, entonces realmente vienen de una acción o están haciendo algo. Por ejemplo, el viaje a Tantoyuca se trata de un niño que es como que él era de la región de ahí de Tantoyuca, vive en Tampico con su tío y pues bueno, hacen todo este viaje para descubrir porque se estaban perdiendo las tradiciones, ¿no? Es como un viaje iniciático. Entonces siempre hay un propósito de hacer algo. Pero sí tiene razón, mucho de esto viene del tema del dolor y la gente que me leyó siempre me dice que les genera esa sensación de angustia, como de qué va a pasar, ¿no? Y eso sí está muy bien plasmado aquí, que es parte del suspenso de la anécdota, ¿verdad? Que lo tienes que captar. ¿Los lectores nos proyectamos en las historias? Yo creo que yo creo que sí, que es correcto, de alguna manera inconsciente, no necesariamente voluntariamente. Ok, sí, porque sí es un acto de valentía el tratar de identificar ese momento de desesperación basado en un momento cotidiano. Claro, digo, lo mío es ficción, pero definitivamente creo que el escribir de cosas que nos suceden o que basan o parten de una realidad, pues enriquece mucho la historia, porque tú al vivir los detalles tienes todo en tus manos, ¿no? Tienes mucho material de donde desarrollar esa historia. Ahora, la inspiración te viene a partir de momentos de este tipo, cuando estás en la antesala del aeropuerto o de la central de autobuses, por decirlo así, o cuando a lo mejor, voy a inventar, cuando estás en cierta oficina de gobierno y te haces tus 3 horas esperando a que por ahí mientras que todas las personas alrededor están pues mordiéndose las uñas, algunos se traen una revista para leer, otros andan con el YouTube, otros están con el celular, en la era de los celulares en que todo lo vemos aquí. ¿Cómo le haces tú para transformar ese tedio, ay, no estoy haciendo nada, en algo creativo? Fíjate que es algo bien interesante porque no siento que tengo gran control sobre eso. Siento que realmente cuando estoy en una situación o me está sucediendo algo adverso o algo que se me hace algo que vale la pena contar, como me nace, lo alcanzo a visualizar y empiezo a jugar en mi mente con eso y la realidad es que apunto mucho de eso en el celular, lo apago para concentrarme porque creo que si no estás 100% concentrado en la historia y ahí voy apuntando las ideas generales y después de eso viene todo un proceso. Los cuentos realmente son cortos, la mayoría son de 5 a 6 hojas, pero hacer uno de esos hay veces que tarda 2 o 3 meses porque lo plasmas. Este libro sí fue hecho con editorial y me ayudó Diego Elbetán se llama El viaje al camino. Todas estas historias fueron publicadas en una revista que se llama Siglo 80.001 y a lo que voy con eso es que se rebota mucho, tú lo escribes, lo plasmas, lo revisas, lo terminas,
primero nace la inspiración, como dices tú, donde sea. Generalmente a mí me nace de lugares donde hay caos o dolor o miedo. Por ejemplo, esa vez a Tantoyuca nos tocó que había mucha lluvia, se había volteado un camión, estaba súper difícil el tema de la inseguridad, y de ahí nace como una historia, lo apunto lo mejor que puedo, ya sea yo siempre cargo con un diario también aparte del celular, ya sea el celular o en el diario, y después dejo que madure la historia en mi mente, y la voy generando, y cuando ya tengo una buena idea de para dónde va y qué es lo que quiero comunicar, me siento y la escribo. Una vez que la termino de escribir, la reviso unas 2 o 3 veces y luego la paso con mi editor, y ese es como el proceso creativo de eso. Después de rebotarlo bastantitas veces ya queda muy bien pulida, y eso es lo que aquí eventualmente termina en el producto final, que es un cuento, ¿verdad? Ahora, cuando eres testigo de ese instante fugaz que acabas de ver, o que acabas de escuchar, o que acabas de percibir, pero que fue con el instante del relámpago y ya se desaparece y todo, ¿cómo saber que se te quedó todo lo suficiente para luego ya plasmarlo? Fíjate que, bueno, eso es curioso. Yo creo que en el caso mío tengo muy buena memoria como visual. Entonces logro realmente como capturar imágenes y no se me borran. Entonces a mí me sucede eso, y cuando de hecho narro una historia, siento que construyo como una película. De hecho hay una buena metáfora de Julio Cortázar, que explicaba que el cuento es a la novela como una fotografía es a la película, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, un buen cuento siempre es como una imagen. Entonces, tú tienes que hacer lo suficiente para dejar la imagen y envolver a las personas para que se queden pensando, bueno, ¿y qué pasó antes y qué pasó después? ¿No? La verdad, hacer un buen cuento es sumamente difícil, porque tiene muchas partes, tiene una apertura, tiene que ser interesante, tienes que captar la atención, tienes que jugar con no tantos personajes, es una de las reglas de los cuentos, por el espacio que tienes, pero tienes que jugar y desarrollar varios personajes, el trama, y al final de cuentas cerrarlo de alguna manera en muy poco tiempo. Y si deja esa impresión de que te sorprendió o que dejó algo ver más, esa imagen, pues tuviste éxito, ¿no? A la hora de platicar eso. Pero no corremos el riesgo, Mauricio, de que en el proceso del pulido hasta llegar hasta el diamante, no corremos el riesgo de que se haya, no digo que perdido, pero sí tergiversado lo que originalmente viste. La esencia. Uh-huh. Sí, mira, bueno, la verdad, gracias a Dios, al menos con mi editor, hasta ahorita no he tenido ninguna situación donde cambie esa esencia. A lo mejor los detalles, detallitos, cosas de, no sé, gramática, etcétera, sí. Pero cuando sí he tenido a lo mejor 1 o 2 veces que de plano la narración no va o sea, no se transmita lo que yo quería, pues sí me ha tocado cuentos que de plano los termino y no los comparto, o se quedan realmente terminados, pero no son suficientemente buenos como para sacarlos al público. Entonces hay algunos que sí pues que no llegan a nada, ¿verdad? O sea, no llegan a nada porque decides no darles fin. Así es, como dices tú, el objetivo, la esencia se perdió y pues ahí se acabó. O sea, se termina el cuento, pero realmente no le va a generar ese valor a nadie. La idea de que tú leas un cuento es que si tú tienes, o al menos los míos, tú tienes 15 minutos antes de dormir en alguna cita y quieres realmente sumergirte a algo profundo, porque el cuento tiene muchas capas, ¿no? Tiene la historia que te está narrando, pero también lo que te deja. Y si tú te das ese tiempo, la idea es pues captarlo, ¿no? Entonces, si yo creo que no va a lograr ese entusiasmo en los lectores, pues lo dejo ahí en el olvido, ¿no? A mí me gustaría rescatar una posible lección aquí, porque quiere decir que si en el camino de la creatividad siento que me tengo que desviar o regresarme, se vale. Sí. Se vale regresarme, sí. Se vale cambiar de dirección. Sí, yo creo que sí, pero que no pierda la esencia. Eso es lo que a mí me ha funcionado, al menos. Creo que es bien importante desde el inicio. Fíjate que no siempre tengo un final cuando empiezo a escribir los cuentos. Cuando nace la idea no necesariamente sé en qué va a terminar. A veces que los mismos personajes se van desarrollando la trama, ¿no? Te toman cierta vida y no sabes cómo van a terminar. Pero sabes en general qué es lo que quieres expresar, es a lo que quiero referirme con esa experiencia. Sí, o sea, es más importante tener el objetivo general porque los específicos sobre la marcha se van puliendo. Así es correcto. Sí, los personajes los puedes desarrollar
y pues es muy bonito. A mí la verdad, como me toca estar, pues bueno, tengo una vida bastante activa, me gusta mucho, yo me especializo en el formato del cuento porque en un mismo libro puedes tocar 10 diferentes temas, ¿no? De hecho en el mío, y son temas que a mí me apasionan, por ejemplo como el tiempo, las dinámicas del tiempo, diferentes dimensiones, el tema de cómo tratamos nosotros la muerte, no sé, hasta cosas a lo mejor un poquito más de la región como la presión que hay en las bodas, cosas así, ¿no? Entonces me gusta porque también el mismo libro es muy dinámico en esa parte. Entre los temas que te apasionan estará también el de la realidad, lo que sea que eso signifique. Claro, si todos esos cuentos nacen de una realidad, o se empiezan el libro es clasificado, la mayoría de estos cuentos como realismo mágico, hay uno u otro que se clasificó como surrealismo, no lo dije yo la verdad es que los escribí como a mí me salían, y eso fue como retroalimentación que me fueron dando los lectores, pero sí, todos parten de una historia común, ¿no? De una historia que nos pudiera pasar, estar en una boda, viajar a ayudarle a tu tío a vender algo en una feria, no sé, ir a la Isla del Padre, ¿no? Todos nacen de algo que te pudo haber pasado, pero en alguna parte de la historia la realidad se rompe. Y a mí me gusta hacer eso porque a la hora de romper o de jugar con salirte del cuadro de lo que es la realidad, te da una pauta para poder analizarla de fuera. Entonces, yo siento que eso es lo profundo de mi libro, que cada una de estas historias te debe de dejar, no una lección, porque ese no es el objetivo del cuento, el cuento es una historia, Ok. pero al menos una perspectiva diferente de la realidad. Por ejemplo, en el de la boda, no lo puedo contar todo, pero la novia se quiere casar a cierta hora en específico y pues el novio está con su mamá, está muy nervioso y se le empiezan a morir las manos, ¿no? Entonces, aparte de que es un simbolismo, ¿no? De que con las manos nosotros podemos crear y construimos nuestra realidad, tiene esa parte, pues claro que no se te pueden morir las manos, ¿verdad? Pero te hace pensar por qué se le están muriendo, por qué era tan importante esa hora, por qué la presión vale la pena, ¿qué harías después? ¿Se quieren lo suficiente? ¿Seguiría? Y a mí me gusta que a veces incluso me hagan, por ejemplo, no nada más en ese, también en el primero que se llama el de la estación de Chufu, que juega con esto de diferentes realidades o diferentes universos paralelos, por así decirlo, que a la hora que el lector lo lea, cuando me lo platican, pues ellos se llevan una cosa totalmente diferente a la que yo pensé. Entonces a mí eso me alegra bastante porque pues cada mente es un mundo distinto y enriquece la historia, ¿no? Haces pensar a las personas y déjame decirte una cosa, no a todo mundo le gusta que le hagas pensar. Es correcto, sí, pero pues bueno, también no está dirigido para todos mi libro. Bueno, entonces ese es un excelente punto que hay que checar, Sí. porque hay cuentos que te hacen creer que piensas, que ya Sí. tienen su moraleja prefabricada. Así es, así es. Estos no son así. No, es literatura. Bueno, lo que yo entiendo realmente es que no deben de tener una moraleja como adrede. Un buen cuento es una historia que tú narras. Hay veces que se confunden los cuentos con, no sé, cuentos para niños o relatos o esas historias con moraleja, que vaya, no las estoy haciendo menos ni nada, es otro tipo de literatura. Ujú. El mío nada más pues es realismo mágico, ¿verdad? La parte de cuento en el tema de ficción en realismo mágico. No corremos el riesgo, Mauricio, de que haya algún lector que al concluir cualquiera de los cuentos diga, bueno, ¿y luego qué? Claro, definitivamente. De hecho, a lo mejor hay personas que no lo alcanzan a entender al final, pero siempre juego yo con una parte ¿cómo te puedo decir? Me lo platicó muy bien un amigo hace no mucho, pero siempre hay como algo que sucede que a lo mejor jugar con los valores que de alguna manera te haga tomar una decisión. Entonces, Ok. creo que involucra mucho al lector en esa parte, pero sí, como tal, al final se cubren dentro de las diferentes capas que tiene un cuento. La primera es una historia tal cual, otro es lo que tú te llevas, y es parte de lo bonito de leer cuentos, ¿no? Pregunta, ¿los cuentos hacen que el lector diga, yo hubiera hecho esto, yo hubiera propuesto que se decidiera hacer aquello? Claro, totalmente. O yo sabes que eso para mí no creo que sea posible que pueda suceder,
o yo hubiera hecho otro, claro, totalmente de acuerdo con eso. A ver, entonces habrá un lector que diga, a mí no me va a pasar, aguas. Cuando decimos a mí no me va a pasar, te pasa. Así es. Sí, en Caray. general así es. Y las historias, la verdad es que también me preguntan mucho, porque yo me dedico al tema, o bueno, uno de mis hobbies ha sido el montañismo, entonces me han preguntado mucho si tiene que ver con montañas eso, y les digo yo que no, porque en las montañas normalmente es donde voy y descanso, entonces ahí no se me ocurren por alguna razón casi ninguna de los cuentos, porque ahí es donde voy y suelto yo el estrés o mi... Qué interesante, o sea, muchas veces podemos llegar a caer a pensar, y ya es como una etiqueta prefabricada, un prejuicio, por decirlo así, de que a lo mejor en la paz y en la calma encontrásemos inspiración. No es el caso aquí. No, para nada, a mí me sale del caos en general, de la vida, ¿verdad? Cotidiana. Y eso tal vez es porque a mí me gusta mucho reflexionar en lo que pasa antes de llegar, porque pues todos los que escribimos le hemos leído por mucho tiempo, ¿no? Y a la hora de hacer una historia tú piensas qué es lo que sucede. Yo realmente cuando termino mi día sí reflexiono sobre lo que pasa y sí llevo un diario que trato de ser muy, muy constante con él. Y a lo mejor esa misma autorreflexión de cómo pude haber hecho algo mejor es lo que me ayuda a desarrollar estos momentos. Voy a atreverme a hacer una pregunta un poquito más íntima, Mauricio. ¿Cuál ha sido el momento más caótico que te haya tocado observar en tu vida y de donde te hayas inspirado para escribir? Uy, qué buena pregunta. Bueno, hay muchos momentos caóticos que yo utilizo. Los mejores o los que más nos duelen, definitivamente son de donde sacas mayor inspiración y que otra gente se puede identificar. Entonces, algo así personal, fuertísimo, pues sería una de las partes que me ha tocado vivir a mí complicadas. Mi padre se enfermó hace como 11 años y aunque no he escrito de él como tal, el mismo, o de eso que sucedió, el mismo, digo, él siempre ha sido como una inspiración para mí de lo mucho que ha luchado contra la enfermedad y cómo lo ha llevado adelante, pero la misma problemática que genera ese estrés, a lo mejor de eso sí me ha tocado platicar, ¿no? De esa ansiedad, de la incertidumbre, de lo que significa la muerte, es un tema que a mí pues me llama la atención porque me ha tocado estar con gente que está cerca, ¿no? Entonces, o sea, me ha tocado verlo cerca todo eso y pues definitivamente de eso da mucho para que platicar. Ahora, hablamos de una inspiración basada en lo que a otros les pasen o una inspiración basada en lo que a ti te mí me pasa. También, digo, se vale en los cuentos usar narrativas de cosas que tú puedas ver. Se vale de todo, la realidad. En mi opinión, son cosas que, por ejemplo, en el tema de la boda, no fui yo el que me casé, no era mi boda, pero me tocó asistir a una boda y en esa boda está basada, ¿no? De unas amistades que yo tenía. Y pues no necesariamente, pero sí es una historia que a mí me tocó vivir. No sé si me alcanzo a explicar. Entonces no necesariamente es mi historia, pero son cosas que alcanzo a ver o que alguien me contó o que logré de alguna manera visualizar. Entonces, en tu opinión, ¿qué deja más legado? ¿Algo que viví o algo que observé que otros vivieron? Yo creo que depende. La respuesta a eso es depende. Cuando es algo que tú viviste y logras plasmar esos sentimientos, pues es una historia muy enriquecedora. Pero yo creo que de la misma manera, si eres un buen escritor, tiene que observar mucho lo que sucede. Entonces, si tú alcanzas a captar o si tienes esa empatía con las personas que están viviendo o atravesando un momento que tú quieres relatar, pues igual lo puedes captar. O sea, no necesariamente son excluyentes. No son dos caminos que sean mutuamente excluyentes, ¿verdad? Los dos son buenos. Lo pregunto porque muchas veces cuando pasamos consejos, recetas o lo que quieras escribir, pero es algo que no hayamos vivido, el lector nos lo señala y nos dice, tú no lo viviste, por lo tanto no le doy crédito a estas palabras. Ah, sí, bueno, eso puede suceder. Sí, o sea, tienes razón en esa parte. Pero entonces existe el comodín, yo quisiera verlo como un comodín, de que puedo vivirlo, pero también puedo dar fe de que me consta que sucedió. Claro, sí, yo creo que tienes mucha razón en esa parte. Muy bien.
Me acordé mucho de los cuentos de Shel Silverman, sobre todo aquel de que si quieres un rinoceronte barato, o si quieres la parte que me falta. Son cuentos hermosos, también con el mismo giro de hacernos pensar. Y el cine de John Carvey, Sing Street, Once, que este es un cuento, esta es mi pregunta final, Mauricio, este es una antología de cuentos en donde bajita la mano va a salir una lágrima de mis ojos. En alguno de esos sí, yo creo que sí. Juego mucho con el humor también. Yo tengo un humor negro bastante divertido, que trato de meterlo y trato de que las historias que te entretengan realmente. Pero, por ejemplo, la del Camino de Chantolo es una historia que lidia con el tema de la muerte, así que definitivamente uno de esos sí tienen ese drama. Varios sí son dramáticos y otros son más de sentido del humor, ¿verdad? Muy bien, ¿dónde podemos encontrar La Danza de las Ánimas? La Danza de las Ánimas la podemos encontrar aquí en el stand de La Carnita Literaria. Ahorita lo estamos promoviendo ahí. También está en Amazon, lo tengo en Amazon, lo tenemos en Publiarte y lo tenemos en Boom Biblioteca. Muy bien, La Carnita Literaria es el colectivo de escritores independientes de Nuevo León, en donde muchos talentos de la letra están ahí presentes. Es correcto, la verdad es que es una organización muy bonita, le echaron muchas ganas al stand y les quedó genial, está siempre lleno de gente y la verdad invito a todas las personas que vayan a visitarlo, porque hay bastantes personalidades muy originales. Perfecto, Mauricio Hinojosa, pues de veras muchísimas gracias por esta gran oportunidad de que podamos conversar, y entonces llegó el momento de pensar, de reflexionar y luego de decidir a partir de los cuentos de La Danza de las Ánimas. Es correcto. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y a todas las personas que nos están escuchando ahorita. Seguimos adelante en esta transmisión especial desde la cabina de Radio Nuevo León en la Feria Internacional del Libro 2025. Me siento muy honrado porque la dama con la que vamos a platicar a continuación, tengo poco de conocerla, pero ya la considero una hermana y toda una inspiración, toda una autoridad en la didáctica de cómo escribir, pero también en la letra misma de sus historias y de sus libros. Vamos a platicar con Magda Sotolongo. ¿Cómo estamos? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Muy emocionada de estar aquí con ustedes y compartir esta Feria Internacional del Libro aquí en Monterrey. De verdad que muy emocionada también de traer no solamente mis libros, sino también mi proyecto, mi propuesta de literaria como todo, ¿no? Porque no solamente escribo libros, sí tengo más de 14 libros publicados en una de las plataformas más grandes del mundo, pero más que libro, tengo un proyecto literario entre libros, Red de Escritores Empresarios, donde ayudo a una comunidad de escritores en ciernes a que escriban y se autopubliquen. Es decir, que cumplan ese sueño de dejar un legado al mundo, igual como lo hice yo, por supuesto. Y bueno, sí, como viste, también traje el segundo evento internacional de Pi 3,14 aquí a Monterrey, el jueves 8, que fue un evento con mucho éxito, donde le brindamos voz a autores, escritores, emprendedores, un evento de networking, donde se hacen muchas conexiones, speaking y entrevistas, ¿no?, para escritores y autores, y al final en firmas de libro. Y fue, bueno, digo yo que ese evento Pi 3,14 como la antesala de aquí de la feria, porque bueno, ya el otro día estábamos aquí compartiendo en esta feria del libro. Y en estos años que has estado siendo coach de nuevos talentos de la letra, gente que quiere escribir, ¿qué es lo que más has observado en todos ellos como para decir es que de veras esta persona quiere escribir, de veras quiere plasmar algo, ¿no? Sí, yo inicié este mundo del marketing digital porque con 10 libros publicados en una de las plataformas más grandes del mundo y una página privada con 300 personas solamente, donde me seguían mi familia, mis amigos y amistades, yo decía, bueno, ¿cómo es esto que tengo los libros publicados en una de las plataformas más grandes del mundo y nadie me conoce, nadie vende? Ahí es donde yo me doy cuenta de la importancia que existía, ¿no?, lo que es el marketing digital. Y ahí es donde yo empiezo a investigar qué cosa era el marketing digital y la marca personal. Porque siempre pongo como ejemplo, por ejemplo, Isabel Allende tiene una marca personal, y entonces, bueno, ahí fue donde hice mi primera página pública y estudiar lo que es el marketing digital para visualizarme. Como dice mi mentora Margarita Paso, el más conocido,
le ganan mejor. Y precisamente eso fue lo que empecé a hacer. Y entré a una comunidad de 40.000 mujeres emprendedoras, donde todas querían ser emprendedoras, pero también querían contar su historia. Es decir, escribir su historia por primera vez. Y entonces yo me di cuenta que en un libro yo lo hacía todo. Es decir, no solamente que lo escribo, sino que soy una excelente diseñadora, hago las portadas con un título ganador, una portada ganadora de un libro, la maquetación, es decir, del libro está hecho por mí. Y me di cuenta y fui escalando en esto del mundo del marketing digital, me fui visualizando muchísimo y bueno, me empezaron a reconocer como Magda Sotolongo, escritora, con un crecimiento exponencial en menos de 2 años, con esta propuesta, este proyecto, donde también hice lanzamiento de una mentoría, desde la idea hasta el libro, para ayudar a muchas mujeres, y no solamente mujeres, también lo expandí para hombres que quieran escribir por primera vez y no saben cómo hacerlo o cómo publicarse. Pues esa es mi propuesta, ese es mi proyecto, y eso fue lo que me apasiona, los libros desde niña. Y entonces ese es mi amor por los libros, ¿no? De ayudar a las personas que también cumplan ese sueño de dejar un legado al mundo. Entonces estas dos inquietudes tienen que ir juntas cuando estemos tratando contigo. Es decir, no se trata solo de que quiero escribir, también quiero emprender. Exacto, exacto. Fíjate que aquí, en este libro, Mujeres de Letras Divinas, que es el volumen 2, el volumen 1 se trajo aquí a este evento el año pasado, aquí y bueno, ves como aquí hay muchas mujeres latinas, de Latinoamérica y del mundo, que escriben su historia por primera vez. Después de ahí se publican junto conmigo, con Magda Sotolongo como autora. Ellas escriben, son escritoras en cierne, porque muchas me preguntan: Magda, sí, yo quiero contar mi historia, yo quiero escribir, pero ¿cómo es que lo hago si yo no soy escritora? Y yo le digo, bueno, pero si tú tienes una voz interior que te habla el día entero, si tú sabes hablar, también lo puedes escribir. Y entonces, bueno, escribe con el corazón, es lo que yo le digo. Escribe con el corazón, escribe a mano tus experiencias, escribe desde el dolor, cualquier historia que tú tengas, que tú quieras contar. Hasta una cocinera puede escribir un libro, una cocinera puede escribir libros de cocina. Es decir, cualquier persona puede contar esa historia, puede escribirlo. Y entonces de ahí después entraron a mi mentoría, porque hice el lanzamiento como coach y líder de una mentoría que se llama Desde la Idea hasta el Libro. Hice el lanzamiento de la mentoría grupal y personalizada. Todo esto fue en cuestión de 1 año, todo este crecimiento. Y entonces hice mis primeras ventas con esas mentorías de Loud Ticket, donde las ayudé a muchas de ellas que escribieran, se llama Desde la Idea hasta el Libro, y bueno, clases de 1 vez a la semana. En menos de 3 meses publicaron su primer libro. Las llevé desde cero a que escribieran su historia y que se pudieran autopublicar. Y estas damas, cuando están en esta capacitación, en este coacheo, ¿qué ven más? ¿Ven la parte del escribir o ven la parte de hablar con el corazón o ven la parte de emprender? ¿Qué ven más? Todo junto, porque son emprendedoras, quieren tener su libro. Un libro, además de un legado, te posiciona. Porque con de un libro puede salir una conferencia, una gran conferencia. Y como son mujeres emprendedoras, ellas también quieren, no solamente que un libro es, como decirte, un producto. No solamente es un producto, es un legado que tú vas a dejar al mundo. Por ejemplo, cuando yo hago el lanzamiento de mi primer taller gratuito, de Escribe, Autopublica tu primer libro, ese taller, pues de ese taller salió el libro, Entre Libros, Red de Escritores Empresarios, Escribe y Autopublica tu primer libro, donde ahí lo di todo para que cualquier persona que lea ese libro y quiere escribir el libro, quiere escribir desde cero hasta cómo autopublicarse, lo puede hacer. ¿Qué es lo más difícil en este mundo editorial? Es precisamente esto, la editorial, de cómo tú puedes maquetar el libro, cómo tú puedes hacer el diseño de la portada. Y bueno, así fue, porque cuando yo empiezo el mundo digital, del marketing digital, muchas personas empezaron a decirme: Magda, pero eres una crack. Yo no sabía lo que era eso. Y dije, oye, me están diciendo algo malo. Y bueno, ahí es cuando conozco por primera vez la palabra esa, que quiere decir que es una persona que es experta en lo que le gusta, ¿no? En lo que más se desarrolla.
porque efectivamente no es solamente que tú escribes una narrativa, escribe tu historia, sino que también eres diseñadora de esa portada. Es decir, estos libros están hechos por mí completo. Los libros que escribieron ella, por ejemplo, la chilena, escribió un libro muy bonito. Aquí también la española, ella después de aquí se autopublicó por primera vez de la mano mía, y muchas también están escribiendo para autopublicarse. Y no solo eso, fui escalando en este proyecto literario hasta crear mi propia editorial. Son damas de habla hispana. Sí. Ujú. Sí, sí. De América Latina, de Europa. De Europa y América Latina. Están de España, de Italia, de todos los países del mundo, Latinoamérica. ¿Qué pasa? Mira, también está cuando creo la primera editorial, que nació sin darme cuenta, con este mismo trabajo literario. Por ejemplo, Cuba no tiene Amazon. Entonces tengo un grupo de colaboradoras, de mujeres colaboradoras que trabajan en mi proyecto, que son mujeres apasionadas con la escritura, y donde se realizan trabajos de literatura en los grupos, ¿no? Es una comunidad como un embudo, y esa comunidad que me sigue, que me apoya, pues también tengo un equipo colaborativo, porque llega el momento que yo no lo puedo hacer todo sola, ¿entiendes? Y entonces, bueno, ahí estoy también ayudando a que sean editoras, a que sean diseñadoras, y ya he creado un equipo de trabajo en cuanto a la editorial, ¿no? Para que ayuden, porque muchas personas me dicen, Marta, yo quiero escribir un libro. Bueno, ven a mi mentoría de high ticket, que ya son un high ticket, es decir, si tú entras a mi mentoría ya son ventas de high ticket, donde en menos de 2 meses yo te llevo a que tú escribas y te puedas publicar. Muy bien. Ahora, estoy intuyendo que en el momento en que a las damas se les da este coach para que escriban, hay algo aún más trascendental en lo que las estamos ayudando a ellas. ¿En qué es eso en lo que más las estamos ayudando? Porque el escribir y el plasmar la letra es una cosa, pero la ayuda va más allá. Sí, claro. Todas quieren dejar su legado, dejar un legado al mundo, ¿no? Con un libro, no solamente que es un producto, no solamente que el libro es un producto, sino con un libro te posiciona, como bien yo te decía. Un libro es más que una carrera universitaria, que un título en una pared. Es mucho más, porque es un legado que se queda no solamente para los hijos, para la familia, para los nietos, sino para el mundo entero. En estos años, tienes 14 años, ¿verdad? Sí. En estos 14 años has visto que a lo mejor las personas, las damas, en general cualquier persona, piense que el marketing digital es la solución, en vez de la herramienta para llegar a la solución. ¿Has encontrado eso? Bueno, por supuesto, dentro del marketing digital están las herramientas, están todos los recursos para poder escalar. Es decir, lo primero es la marca personal. ¿Cómo tú haces una marca personal? Por ejemplo, en el caso mío, cuando yo creé esa página que decía Marta Sotolongo Escritora, y empecé a visualizarme, encontré mi propia voz, porque esa es la otra, que como yo encuentro, sí, tú puedes tener muchos conocimientos, pero si tú no te das a conocer, como yo encontré mi propia voz y empiezo a visualizarme en las redes como Marta Sotolongo Escritora, y con esta propuesta única de valor de ayudar a muchas personas a escribir y autopublicarse. Esa es mi propuesta. Y no solamente escribir, y no solamente son libros, es decir, es un proyecto algo más que eso. Es para ayudar a que muchas personas también cumplan su sueño de escribir su libro y cómo autopublicarse. Entonces ahí se inicia todo. Entonces ahí empiezan a conocerme como Marta Sotolongo Escritora. Yo pensaba que una marca personal era un logo. Entonces, como yo soy buena diseñadora, empecé a diseñar logos, pero no, una marca personal son tus valores, lo que tú ayudas, tu propuesta, tus servicios, cómo te ayuda a muchas personas. Y entonces ahí fui creando mi propia marca personal sin darme cuenta. Sin darme cuenta ya todo el mundo me conocía como Marta Sotolongo Escritora. Y no solo ahora eso, ahora estoy escalando como Marta Editorial. Muy bien. Entonces la marca del autor, de la autora, está en base a lo que quiere plasmar, a los valores, a lo que siente, a la idea propia que tiene del mundo. Independientemente de que esa idea del mundo no coincida ni con la tuya, ni con la mía, ni con nadie de nuestros que nos están viendo y escuchando, porque
Somos 8,000 millones de personas. Hay 8,000 millones de puntos de vista del mundo. Hay 8,000 y tarde o temprano algunas chocan con otras. Como quiera no importa, como quiera se vale. Sí, por supuesto. Es que cuando tú escribes un libro, puede ser de ficción o no ficción, tú vas a tener un público específico para ese libro. Por ejemplo, si tú escribes un libro de finanzas, tú vas a tener un público específico. Entonces tú tienes, ¿cómo tú llegas a ese nicho? Precisamente dándote a conocer con las estrategias de marketing digital. Primero, la marca personal, darte a conocer qué tú proyectas, cómo tú llegas con tus valores, con tu propuesta, con tu historia de tu libro, cómo tú llegas a ese nicho. Entonces yo imagino que muchas de las damas que toman este coach a lo mejor comienzan diciendo, yo quiero comerme el mundo a mordiscos, que todo el mundo me lea. No se puede. No. Si no te das a conocer, si no haces todas estas estrategias de marketing digital o una marca personal, claro que no. A lo que voy es que tu libro se queda escondido en lo último así de una librería. A lo que voy es que entonces forzosamente hay que encontrar una especialización. Una estrategia, sí. Estrategias, herramientas que te ayuden a visualizarte. Porque muchas veces cuando escribimos queremos que la humanidad entera nos lea, pero solo nos leerá una parte de la humanidad, no toda la humanidad. Claro. Y eso habla también del desdén, de que si, voy a inventar números, que si de cada 10 seres humanos, 5 les importo, me preocupa más por los 5 que no me leyeron que por los 5 que sí me leyeron. Y creo que eso también habla una autodisciplina de, primero, entender que el mundo es así, y segundo, entonces, cuida a los que sí te leen, cuida a los que sí están de tu lado. Claro. Sí, porque es como todo, ¿no? Para gustos hicieron los colores. Hay quien le gustan los libros de ficción, hay quien le gustan los libros de, no sé, están los libros que tienen su nicho de cuentos infantiles. Incluso los libros de cuentos infantiles deben tener en la portada para qué edad es. Si es para niños de 2 años, de 5, 12 años, o los libros juveniles. Entonces ese va a ser tu nicho, ese va a ser tu lector ideal. Es decir, no es el libro tu mejor bestseller. Tu mejor bestseller eres tú, tu marca personal. ¿Qué tú proyectas? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu narrativa? ¿Cuál es tu propuesta? Ese es tu mejor bestseller. Tu mejor bestseller eres tú. ¿Entiendes? Esa es la marca personal. Y entonces, las estrategias de marketing digital, lo que tú haces es el camino para tú llegar a la visualización, que es lo más importante. Darte a conocer quién es Magda Sotolongo, quién es Mario Montenegro, quién es. Y cuando tenemos en claro qué queremos, cuando ya la marca personal ya la tenemos bien definida y comenzamos, pero de repente el destino nos empieza a hacer para un ladito, como que es más redituable que deje de ser yo mismo con tal de ser más conocido. ¿Continuamos ese camino o nos regresamos donde íbamos para que la marca personal no la vayamos a perder? No. Por supuesto que siempre hay que estar trabajando en la marca personal, pero ya la vez que tú eres reconocido, no sé, si tú tienes una marca personal, un ejemplo, Isabel Allende, tiene buena narrativa, todo el mundo la conoce. Así escriba ella el último libro que escriba y no sirve para nada, se lo van a comprar, porque es Isabel Allende. Es un ejemplo que te pongo. Sí. Ahora, ¿se vale reinventar la marca personal sobre la marcha? Claro que sí, se puede reinventar, por supuesto, en la marcha. Y es un trabajo que es como el mundo del emprendedor. Mucha persistencia, es decir, se necesita mucha constancia y sobre todo tus valores, ¿no? Tus valores que tú proyectas al mundo. ¿Cuál es el precio más alto y más amargo que un emprendedor para escribir tiene que pagar cuando está construyendo su marca personal? Bueno, es la perseverancia sobre todo. Es un trabajo constante. Porque, por ejemplo, aquí en Amelia, dentro del mundo digital existe también las críticas, por supuesto. Te puedes encontrar con las críticas, pero el que es emprendedor, el que va a hacer una marca personal, se ríe de las críticas. Aquí en Amelia, este libro hermoso, es una niña de 15 años que ella vive con sus padres que son emprendedores. Ella tiene un desafío, que no le gustan las matemáticas, más sin embargo ella tiene 32 secretos para ayudar a todos los niños del mundo, y no para todo. Esto no es un libro juvenil, pero es para cualquier tipo de lector,
Porque Amelia es una niña que ella quiere abrir su canal de YouTube para ayudar a los niños del mundo con 32 secretos revelados de superación personal, y no solamente superación personal. Los últimos 10 secretos de Amelia, tiene que ver también con el marketing digital. Es decir, ella tiene esos secretos. Encontrar tu propia voz. Cómo tú llegas al mundo con tu propia voz. Darte a conocer. Con videos cortos, con reel. Es decir, la publicidad es muy importante. Y cómo llegar. Cómo llegar también. Y bueno, cuando yo hice mi primer en vivo, tú sabes, yo como cubana al fin gritaba mucho. Yo gritaba hasta que tuve que modular mi voz, porque nosotros los cubanos gritamos mucho. Y yo tuve que modelar un poco la voz y trabajar lo que es el speaking bastante. Pero sin embargo conectaba, porque cuando tú hablas muy bajito, o hablas muy despacio, aburres al público también. Entonces la comunicación tienes que irla acentuando. Y aunque hables rápido, pero si tú acentúas bien las palabras y se te entiende, no es un problema. Conectas, vas a conectar muchísimo con ese público. O sea, se me ocurre entonces que podemos, adentro de una historia, por el interior, como si fuera un aderezo de la salsita que le ponemos a la comida, ponerle entonces ya los consejos de un X tema que quiera aprender alguien. Leo la historia y sin darme cuenta ya me están dando tips de cómo hacerle para un problema. Exacto. Sí. Me acordé mucho de Arthur Haley, un autor de los Estados Unidos en los 70s, que él manejaba temas de dinero, temas del sector aeronáutica, temas de la electricidad, temas de telecomunicaciones, sector automotriz, pero siempre hablaba de la industria en general, disfrazándola de una historia. Wow. Sí, claro. Tú tienes que llegar al mundo con una historia. Lo que conecta son las historias. Eso es lo que conecta, tanto en una conferencia o aquí mismo, si yo cuento mi propia historia, como yo desde niña, eso va a conectar con el público. ¿Quién es Magda Sotolongo? ¿De dónde nació Magda Sotolongo? Magda Sotolongo es una escritora, una ciudadana cubana que emigró a Estados Unidos en el 2015 y para ganar esa libertad, ¿no? Esa libertad, porque en Cuba yo no podía escribir, porque para escribir en Cuba tú tenías que escribir en base a esa dictadura, ¿no? Y entonces, yo dije, no, el día que yo voy a escribir con libertad de expresión, Entonces cuando yo llego aquí, por supuesto, cuando llego a Estados Unidos, tuve que trabajar muy duro como auxiliar de enfermera, porque mi pasión siempre es ayudar a las personas, ayudar, el servicio, esa es mi pasión, el servicio, ayudar a cualquier persona, al ser humano. En Cuba fui trabajadora social, desde muy joven fui trabajadora social y ayudé a muchísimas personas desde el punto de vista económico, social, y eso es lo que me gusta a mí, mi pasión es el servicio. Entonces, cuando llegué aquí, pues cumplí mi sueño desde niña, que yo siempre dije que cuando yo fuera mayor, que cuando ya yo fuera abuelita, yo iba a cumplir mi sueño de ser una escritora reconocida. Okay. Y el destino es maleable y los sueños se hacen realidad. Pero el destino es maleable, quiere decir que teniendo en claro qué queremos, teniendo en claro qué marca quiero, puedo moldear ese destino. Claro que sí. Tampoco no podemos ponernos en un plan, hay que ser realistas porque tú no puedes, y siempre habrá alguien que nos diga lo que no puedes, siempre. Pero también habrá alguien que te diga si puedes, adelante. Sí puedes, porque tú puedes tener un sueño, porque muchas veces, muchas personas se quedan en su zona de confort. Es decir, la sociedad, el sistema, estamos acostumbrados a lo que nos enseñaron desde niños, que nos enseñaron a lo más cómodo, que hay que estudiar una carrera universitaria y ir a trabajar, y eso fue lo que nos enseñó el sistema, ¿no? Pero realmente en el mundo del emprendimiento no solamente es soñar, tú puedes tener una idea, pero también es tomar acción. Acción. Entonces, lo que a mí me ha llevado a este crecimiento exponencial es tomar acción. Fíjate cómo yo llevé mi primer evento en Miami, P3,14, para darle voz a los escritores y autores. Y después lo traje aquí a México. Y sola, prácticamente, con el apoyo de colaboradores de aquí. Tus alumnas, podemos decir que son libres al escribir, cuando ya han plasmado su idea.
¿Son Sí. libres ellas? Sí, claro que sí. Sí. Eso, Escribir a mano sobre todo. porque eso es lo que debería más de pensar. El tesoro más grande del ser humano es la libertad. Claro. Para ese lado tenemos que ir. ¿Cómo podemos encontrarte para cuando cualquiera de nuestras damas que nos estén viendo y escuchando estén interesadas en dar este paso? Sencillo, con mi propia marca personal. Buscas en Google ahí pones Magda Sotolongo escritora y ahí mismo te salen todas mis páginas, todas, porque estoy en todas las páginas. En Instagram, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en todas las páginas habidas y por haber. Ahí estoy con mi proyecto, con mi propuesta, con mis libros y con todo. Perfecto. Marta Sotolongo, pues gracias por esta gran plática que acabamos de tener y que quienes nos estén viendo y escuchando, damas en particular, den ese paso. Tal vez pueda ser muy útil en cuanto a la búsqueda de esa libertad que podemos tener a la hora de haber plasmado en letra alguna idea de todo lo que tengamos en nuestra alma, en nuestro corazón. Nuevamente, Magda, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ti, de mucho gusto haberte conocido, porque fuiste un eslabón importante en el evento PIT 3,14 como presentador del evento, que lo hiciste excelente. Ay, gracias. Así que muchísimas gracias por eso. Bueno, pues continuamos con las transmisiones desde la Feria Internacional del Libro, aquí en la cabina de Radio Nuevo León. Vamos a una breve pausa. Queda a la orden aquí su servidor, Mario Montenegro Uribe. Nos estaremos viendo y escuchando durante los siguientes días, por aquí mismo por la feria. Cuídense, por favor, aquí vamos a andar. Bye bye. Feria Internacional del Libro, Monterrey 2025.